La palabra historia es polisémica, es decir, tiene varios significados, pero cuando nos referimos a su estudio, nos vamos a encontrar diversos significados que a grosso modo la tratarán como la ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas. Es así que podemos decir que la historia busca conocer y estudiar las acciones que los hombres y las sociedades realizaron en el pasado. Estudiando este pasado, el historiador puede comprender ciertas situaciones de una época en particular y comparar el grado de desarrollo que se ha adquirido hasta el momento. Se debe entender que la historia es todo aquello que hace el hombre. Obviamente las cuestiones políticas, militares o económicas, a lo que se le da el nombre de eventos importantes entre comillas, son las que acapararán las páginas de los libros. Pero algo que el ser humano posee de manera inherente es la estupidez. Por lo tanto, es parte de la historia de la humanidad, y vaya que la sociedad tiene innumerables hechos históricos en donde su idiotez sale a relucir. Es por eso que les hablaré sobre la Guerra del Emú. Al finalizar la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial para nosotros, varios veteranos australianos y británicos regresaron a Australia. Como recompensa por los servicios prestados a la patria, el gobierno de la isla les concedió tierras. El problema es que éstas se encontraban en la región rural entre comillas, o más bien salvaje de Australia Occidental, que estaba prácticamente abandonada. Para poner en contexto, Australia es un país libre y soberano. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional y forma parte de la Mancomunidad Británica. Esto quiere decir que es una nación independiente, pero que es parte de la corona británica ya que el rey o reina de Inglaterra es su monarca. La nación tiene una extensión de 7.692 kilómetros cuadrados y es enorme. Para dar una idea, Australia es prácticamente del tamaño del continente europeo. Regresando a la historia, el gobierno encargó a estos veteranos que colonizaran este territorio y que se dedicaran al cultivo de trigo, para abastecer así a la población. La empresa fue difícil ya que en realidad nunca recibieron apoyo de las autoridades y el clima extremoso complicaba que las cosechas fueran buenas. Por si esto no fuera suficiente, llegó el año de 1929. La caída de la bolsa de Nueva York provocó una crisis económica que impactó de manera global y a la que se le conoce como la Gran Depresión, que dejaría sentir sus estragos por espacio de una década. Ante la situación, el gobierno alentó a los campesinos para que aumentaran la siembra de trigo a cambio de otorgarles subsidios, lo cual nunca ocurrió. Esto se tradujo en que los agricultores se vieran afectados, ya que debían cuidar más hectáreas y el precio de su producto seguía cayendo de manera alarmante. En octubre de 1932, los colonos se prepararon para la cosecha de la semilla y amenazaron con no ceder su trigo por no haber recibido apoyo. Sin embargo, esta bravata quedó sin efecto, ya que fueron testigos de la llegada de 20.000 emús, que estaban realizando su migración anual posterior a su época de cría. Los animales se desplazaban desde las tierras interiores hacia las costas. El Dromaeus, mejor conocido como emú común, es un ave no voladora de gran tamaño. Es endémico de Oceanía y es la segunda ave de mayor tamaño en el mundo después del avestruz. Es omnívora, come insectos y semillas. Su plumaje es de un color gris, pesa alrededor de 40 kilos y sus poderosas patas le permiten alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Debido a la acción invasiva del hombre, las aves ahora tenían ante sí extensos sembradíos que atravesaban su camino hacia el mar. Por lo anterior dicho, los emús aprovecharon esta situación y comenzaron a devorar este alimento salido de la nada, principalmente en el distrito de Campion, alrededor de los poblados de Chandler y Walgolan. Los invasores consumieron la mayor parte del grano, echaron a perder el resto y, no conformes con esto, hicieron hoyos en las barreras protectoras, lo que permitió la entrada a otra plaga que los granjeros detestaban y que sus antepasados habían introducido a esa tierra, los conejos. Hartos de lo que estaban viviendo, un grupo de estos hombres se va a reunir con el ministro, pero no de Agricultura sino el de la Defensa, Sir George Pearce, a quien propusieron la idea de que la mejor manera de acabar con esta plaga era lo que habían aprendido en la guerra, usar ametralladoras. Al ministro le pareció un estupendo plan y le dio su visto bueno, con algunas condiciones como que se enviaran militares y que solo ellos pudieran manipular el armamento, que el transporte de la tropa fuera pagado por el gobierno de Australia Occidental y que los campesinos estaban obligados a dar alojamiento, comida y pago de las municiones a los militares. Sir George Pearce justificó su decisión ante el Parlamento australiano, asegurando que esta era una oportunidad idónea, ya que sería una excelente práctica de tiro para sus soldados. A pesar de lo polémico o ridículo de la propuesta, esta va a ser aprobada.
Se cree que algunos políticos simplemente lo vieron como compensación al apoyo que no habían dado con anterioridad. Y tan fue una campaña política que el gobierno australiano mandó un director de fotografía de la compañía Fox Moviton para que capturara las mejores postales de esta campaña. El despliegue debía comenzar ese mismo octubre. El mayor Gwynedd Wyn Aubrey Meredith de la 7ª Batería de la Real Artillería Australiana fue nombrado comandante de campo. Solicitó a 2 experimentados artilleros para que se hicieran cargo de un par de ametralladoras Lewis y le dieron 10.000 cartuchos. No obstante, el periodo de lluvias azotó esa parte del país, provocando que las aves se dispersaran por un área mayor. Las precipitaciones no cesarían sino hasta el 2 de noviembre, fecha cuando las tropas fueron repartidas con la orden de auxiliar a los campesinos. Según un diario, algunos de los soldados tenían la misión de recolectar 100 pieles de mus con el objetivo de usar sus plumas para adornar los sombreros de los jinetes ligeros del ejército. Lo que llamaremos primera campaña de esta guerra comenzó ese 2 de noviembre. La tropa se dirigió al distrito Campion, en donde se localizaron cerca de 50 emus. El mayor designó al sargento S. McMurray y al artillero J. O'Halloran para disparar en contra de los animales. El problema fue que nunca se preocuparon por medir la distancia y al abrir fuego sus blancos estaban fuera de alcance. Los colonos trataron de envolver a los emus, pero estos emprendieron la huida y se dividieron en grupos más pequeños, a los que fue imposible darles alcance. En una segunda ráfaga fueron capaces de derribar a algunos. Ese mismo día dieron con una pequeña bandada a la que lograron causarle casi una docena de bajas. 2 días después, el 4 de noviembre, el mayor Meredith tendió una emboscada en una pequeña represa. A las pocas horas divisaron una gran bandada de más de 1000 emus que se dirigían hacia el lugar. En esta ocasión, el artillero había aprendido su lección y pacientemente esperó a que las aves estuvieran dentro de su rango. Es así como se abrió fuego. Ya habían caído 12 animales cuando la ametralladora se quedó atascada. Tiempo suficiente para que el resto de la bandada huyera despavorida sin que se les pudiera dar alcance. Ante estas 2 experiencias frustrantes, Meredith decidió trasladar sus fuerzas al sur de aquel territorio, en donde le habían dicho que las aves eran más mansas, pero después de algunos tiroteos, las bajas causadas al enemigo no fueron significativas. El mayor desesperado urdió un plan. Inspirado seguramente en la historia del héroe de guerra estadounidense George S. Patton, que en 1916 en la expedición punitiva contra Francisco Villa montó una ametralladora en un automóvil y causó estragos a los Dorados, él decidió hacer algo parecido. Empotró una de las ametralladoras en un vehículo e inició la persecución de sus enemigos. El inconveniente es que la ametralladora fue colocada en un camión y ni de pedo pudieron equipararse a la velocidad de los emus. Para hacer más humillante la derrota, el movimiento era tan violento que el artillero no fue capaz de realizar un solo tiro. El 8 de noviembre se discutió en la Cámara de Representantes la operación a raíz de estos informes. En ella, el ornitólogo, o persona que estudia aves, Dominic Serventi, comentó de manera sarcástica que era evidente que el mando emu había ordenado tácticas de guerrilla, y su abigarrado ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que habían hecho poco rentable el uso de equipo militar. Por lo tanto, una parte de la fuerza de Meredith se vio obligada a retirarse del área de combate después de casi un mes. Ante esto, y las constantes burlas que se empezaban a hacer sobre el asunto en los periódicos, ese mismo día, Sir George Pearce ordena la retirada. Sin embargo, no sé cómo chingado se pronuncia su nombre. Meredith defendió la campaña. Comparó a los emus con los zulúes de África o con tanques. Comentó a quien estuviera dispuesto a escucharlo la notable movilidad de maniobras de esas aves, incluso cuando estaban gravemente heridas. Ante su triunfo, los emus continuaron con su reino de terror sobre los sembradíos. Los agricultores de nueva cuenta llevaron sus peticiones a los ministros, haciendo hincapié en lo grave de la situación. Esta vez fue el ministro de Australia Occidental, James Mitchell, quien les prestó apoyo a los granjeros y su petición a la renovación al combate contra el emú. Pidió un informe al comandante de la base en esa región, quien le dijo que en la anterior campaña habían logrado matar a 300 especímenes, lo cual se consideraba un éxito. No soy bueno en matemáticas, pero si habían llegado 20.000 y nada más mataste 300, creo que algo no cuadra. Ante esto se solicitó el permiso otra vez del ministro de la Defensa, quien de nueva cuenta autorizó al ejército a reanudar las hostilidades en contra de las aves, y justificó una vez más su decisión ante el Senado, quien le dio luz verde. La segunda campaña inició el 13 de noviembre, y por alguna extraña razón, el mayor Meredith volvió a ser nombrado comandante de campo.
El 13 y 14, todo fue de maravilla para las tropas australianas, ya que fueron capaces de exterminar alrededor de 50 aves, y su puntería fue subiendo rápidamente con el paso de los días, ya que para el 2 de diciembre ya contabilizaban las 100 bajas enemigas en 100 por semana, es decir, unas 300 víctimas. Sin embargo, a pesar de estar guiando a sus hombres hacia la victoria, el mayor Meredith recibió orden terminante de retirar a su tropa. La razón es que ese mismo mes de diciembre la noticia de la ya llamada Guerra del Emú llegó a la ciudad de Londres, en donde comenzaron las protestas de los conservacionistas ante un atentado que calificaron como guerra de exterminio. A esto se sumaron las quejas de varios biólogos como Dominic Serventi, y la presión que venía desde el Reino Unido hizo que el gobierno australiano pusiera fin a la campaña. En su informe final, Meredith asentó que fueron muertos 986 emú mediante la percusión de 9.860 cartuchos, es decir, que por cada 10 tiros acababan con un ave. Además, en sus estimaciones mencionó que 2.500 animales fueron muertos debido a las heridas provocadas por sus soldados. Es así como se dio fin a este episodio de la historia australiana, conocida como la Gran Guerra del Emú, con saldo favorable a los plumíferos. No obstante, los agricultores no se dieron por vencidos, ya que solicitaron nuevas campañas al gobierno en los años 1934, 1943 y 1948. A pesar de ser ignorados, ellos tomaron iniciativa a cuenta propia. Por ejemplo, en 1934 acabaron con cerca de 51.000 emús, y entre los años de 1945 a 1960 se estima que 285.000 aves fueron muertas. Afortunadamente, el día de hoy el emú es una especie protegida y su supervivencia está asegurada. Lamentablemente, el hombre no aprende de sus errores y sigue cometiendo estupideces. Su irresponsabilidad lo lleva a disponer de la naturaleza a su antojo, y todo animal que le incomode se convierte en su enemigo y lo combate hasta la extinción, a pesar de que muchos de los problemas son causados por nosotros mismos. En Australia se han hecho campañas similares de exterminio contra conejos, koalas, y ahora en pleno 2020 la mira está puesta en los gatos salvajes, que en realidad fueron gatos domésticos que fueron introducidos hace 200 años a la isla. No obstante, la falta de cuidados y el abandono hizo que se reprodujeran y se convirtieran en una amenaza para las especies endémicas. Ante esta situación que lleva años siendo un problema, el gobierno acaba de autorizar la caza de 2 millones de ejemplares.